Buenas tardes a todos los ponentes y público que nos acompañe de manera virtual el día de hoy. Quiero comenzar dando un agradecimiento especial a los organizadores de este congreso por permitirnos participar el día de hoy. En esta ponencia me acompañan el doctor Pablo Latorre Rodríguez y el maestro Alberto Guerrero Reyes, ambos docentes de la Universidad Autónoma de Baja California. Mi nombre es Mariela Patricia Ira Lesley, alumna de la maestría en Ciencias Jurídicas de la misma universidad. El trabajo de investigación que se presentará el día de hoy lleva como título El derecho al voto en México, sus efectos como obligación. Y comenzaré dando unos antecedentes de este tema. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, fracción primera, se establece el derecho al voto de todos los ciudadanos. Asimismo, en el artículo 36, fracción tercera de la misma Constitución, se establece que las y los mexicanos tendrán la obligación de ir a ejercer su voto. Resulta oportuno hacer el cuestionamiento referente a la obligatoriedad del ejercicio al derecho al voto que gozamos las y los ciudadanos mexicanos. Esto, en primer término, a la luz de que los derechos humanos son irrenunciables y de las alarmantes cifras que cada elección se presentan de abstencionismo en las votaciones. El que México sea una democracia participativa implica que con tan solo la mayoría simple de total de votos obtenidos en una elección, un candidato o candidata va a ejercer la representatividad de dicho sector. Por ende, nos encontramos ante un problema de legitimidad en la representatividad, puesto que una pequeña minoría haya concurrido a ejercer su derecho al voto, estaría designando efectivamente a quien ha de realizar el trabajo legislativo o administrativo. Si bien este problema parece devenir de complicaciones o de cuestiones socioculturales, también es cierto que el no cumplir con la obligación representa el no respetar un mandato constitucional de cual no parece haber sanción alguna dentro del marco normativo mexicano. Particularmente en el caso del estado de Baja California, ha sido sistemático el registrar los más altos niveles de abstencionismo de todo el país. Lo que si bien puede ser atribuible a cuestiones socioculturales, como lo mencioné anteriormente, esto genera permanentes crisis de legitimidad de quienes representan el ejercicio gubernamental, tanto en el poder legislativo como en el poder judicial. En este mismo orden de ideas, podemos poner el ejemplo de la media de participación electoral en las últimas 3 elecciones, la cual asciende al 30% tanto en los distritos electorales como a las alcaldías y a la gubernatura. Por lo que en un escenario en el que un candidato o candidata haya obtenido el triunfo en un distrito electoral con el 40% del total de la votación válida y emitida, implicaría que ha sido electo con tan solo el 12% del total de los inscritos en el padrón electoral de dicho distrito. Esto representa que un diputado o diputada ejerce su labor legislativa con una muy baja tasa de selección, por lo cual no se puede hablar de una verdadera representatividad en dicho distrito electoral. Ahora bien, hablando de la elección y de la delimitación del tema, en esta investigación buscamos estudiar la normatividad vigente para comprobar la validez de los componentes normativos que regulan la obligatoriedad de los ciudadanos de votar, dado que este no es solo un derecho, sino una obligación establecida en la Constitución, como lo mencioné anteriormente. Se estima apremiante la necesidad de contar con mecanismos regulatorios de la obligación del ejercicio al voto, dada la constante cifra porcentual de abstencionismo que se registra elección tras elección, sin hacer distinción entre si son locales o federales. Esta investigación se llevará a cabo en el estado de Baja California, en México, en un periodo comprendido en las elecciones desde el año 2016 al año 2021. Ahora bien, la simple justificación estriba en que es un mandato constitucional el acudir a votar
y la desobediencia de éste impacta a aquellos que sí acudieron a votar y respetan el marco normativo, puesto que en un Estado de Derecho toda persona está sujeta a la obediencia estricta de la ley. Si esta problemática no se resuelve, se seguirá experimentando un detrimento constante y sistemático a la calidad de la democracia que se ha de traducir en la falta de legitimidad de quienes ocupan los cargos de representación. Sin menoscabo de lo que pueda ocurrir en esta investigación, uno de los beneficios que nosotros esperamos es que se puedan nutrir los mecanismos para que los ciudadanos ejerzan su obligación a votar, lo que tendría como consecuencia mayores niveles de participación ciudadana en las elecciones. Es oportuno señalar que en otros países existen mecanismos sancionadores para aquellas personas que no cumplen con su obligación de ir a votar, lo que ha generado mayores niveles de participación ciudadana. Estos países han encontrado las sanciones como medios de incentivar la participación ciudadana en los procesos democráticos y resulta oportuno para nosotros explorar los marcos normativos respectivos para lograr un contraste metodológico que nos permita dilucidar las deficiencias normativas del marco normativo mexicano. Hablando del planteamiento del problema. Derivado de lo que se establece en el artículo 35 de la Constitución mexicana, en el que se establece que las y los mexicanos tendremos el derecho a ejercer el voto, es que contamos con un aparato gubernamental autónomo, el Instituto Nacional Electoral, que después de la reforma del año 2014 se concentra en la organización de las elecciones federales y locales, con ayuda para los últimos de los organismos públicos locales electorales. De esto podemos concluir que el derecho al voto se encuentra sustentado por una serie de organismos y normatividad que garantiza su tutela. Sin embargo, nos encontramos también que en el artículo 38 de la misma Constitución se establece como obligación el acudir a votar. Sin embargo, pareciera que no existen mecanismos que hagan valer esta obligación constitucional, teniendo como resultado los altos niveles de abstencionismo y por consecuencia la muy baja legitimación de quienes ocupan el poder en los distintos órganos de gobierno, lo que nos ha hecho cuestionar la mala calidad de la democracia en México. Es oportuno precisar que si bien se establece en el artículo 38 de la Constitución que los derechos de los ciudadanos se suspenderán por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 36 de la misma Constitución, no existe una normativa reglamentaria ateniente a dicho precepto constitucional. Por otro lado, se estima que el abstencionismo es un fenómeno multifactorial. Puede atribuirse a problemas sociales, culturales, de orden político, inclusive económicos. Por lo que al centrarse la presente investigación en elementos de orden jurídico, es por medio que que los diversos factores que producen el abstencionismo se verían combatidos por un ordenamiento legal. Por último, y derivado de lo mencionado anteriormente, nos surgen dos preguntas de investigación. La primera es qué efecto produce el abstencionismo en los procesos electorales y cómo afecta a la democracia en México. Y la segunda, ¿cómo podría el marco normativo asegurar el cumplimiento del mandato constitucional de ejercer el voto de los mexicanos? Una vez planteadas las preguntas de investigación, surgieron tres hipótesis. La primera es que los efectos que produce el abstencionismo en los procesos electorales son primordialmente la falta de legitimidad de los representantes y por ende una mala calidad en la democracia. La segunda es que el abstencionismo afecta a la democracia en México porque no es verdaderamente el poder del pueblo el que se ve manifestado al ejercicio del poder de los representantes electos por una minoría. Y el tercero es que el marco normativo necesita elementos coercitivos que impliquen sanciones para aquellos que incumplan con el mandato constitucional de votar establecido en el artículo 36 de la Constitución mexicana.
Tenemos los objetivos de la investigación. Como objetivo general, queremos examinar cuáles son los efectos que produce el abstencionismo en los procesos democráticos. Y como objetivo secundario, es explorar la normatividad en materia de obligaciones electorales de otros países. Por último, de comprobarse la hipótesis, esperamos que esta investigación sea de utilidad pública y brinde las herramientas necesarias para que el legislador pueda generar las adecuaciones normativas que vigilen el cumplimiento del mandato constitucional que obliga a todos los ciudadanos mexicanos a ejercer su voto. Eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos mucho su atención y de nuevamente agradezco que se nos permitiera participar el día de hoy.